Criterios de inversión. Valor presente neto. Es el valor de los flujos de efectivo proyectados y descontados del presente. Es el método financiero utilizado por los contadores públicos para la elaboración de presupuestos o utilizado por inversionistas para evaluar la rentabilidad de proyectos y inversiones. También es conocido como el valor actual neto y se utiliza para evaluar inversiones actuales o potenciales y permite calcular el rendimiento de inversión esperado. Ventajas del valor presente neto. Es útil porque ayuda a emplear el valor del dinero en el tiempo justo. Ayuda a la toma de mejores decisiones, contribuyendo a tomar mejores decisiones para aceptar o rechazar algún proyecto. Da más visibilidad. Permite observar los flujos de efectivo que se han involucrado a lo largo de la vida o del negocio o proyecto. Desventaja del valor presente neto. Es variable, depende de la tasa de interés que se utilice. Tiene un alto grado de incertidumbre. Los eventos futuros no siempre pueden ser confiables. Está sujeto a otros gastos. La rentabilidad de un negocio también depende de los gastos adicionales. Valoración de proyectos duraderos. La valoración de proyectos es un proceso en el cual se analizan todos los elementos que intervienen con el fin de determinar su viabilidad y eficacia, calcular los posibles riesgos y determinar las respuestas. No obstante, el término evaluar implica mucho más que valorar. Este concepto supone la recogida y análisis de datos de manera continua. Una oportunidad de inversión es un proceso de actividades enfocadas en unas acciones económicas que van para el futuro o, puestas en palabras simples, una inversión de algún tipo. En muchos casos, puede que algunos de estos negocios cuenten con alguna inversión inicial, tengan determinados flujos de efectivo, el público y su poder adquisitivo, objetivos o estén más elevados y elaborados que otros. En este caso es muy importante valorar su efectividad y procedimiento interno. Ya una vez claro el concepto, ahora debemos analizar cómo es la forma más práctica de evaluar su efectividad, lo que surge en una necesidad de poder contar con un método que permita definir el potencial de una oportunidad económica. Una de las técnicas más utilizadas para evaluar alternativas de inversión es la del valor presente neto, VPN o valor actual, para el cual tenemos una fórmula que especificamos así. El valor presente neto consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja a futuro que va a generar este proyecto, descontados a cierto tipo de interés que es la tasa de descuento, y compararlos con el importe que es el valor inicial de la inversión para una tasa de actualización que vamos a tener como R y que es constante, y una inversión a N años, siendo C el valor de la inversión y C los distintos flujos anuales que se pueden describir así. Valor presente neto igual a la inversión inicial más la entrada de flujo de efectivo dividido en 1 más la tasa de inversión. Esto más el siguiente flujo de efectivo dividido en 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. Colocamos estos punticos porque podemos utilizar tanto un periodo, dos periodos, 3 periodos o más periodos. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula en el siguiente ejercicio. Suponga que usted cuando con una edificación que le costó 350,000 ha identificado un posible arrendatario que está dispuesto a alquilar su oficina durante 2 años por un alquiler anual
fijo de 16.000 pesos. Usted predice que después de haber cobrado el alquiler del segundo año, el edificio podría venderse por 450.000 pesos y que podría de nuevo que estos flujos de caja son ciertos y que el costo de oportunidad de capital es del 7%. Entonces, los flujos de caja revisados son los siguientes. Tenemos el año, flujo de caja, el año 0, que es menos los 350.000 que corresponden a la inversión inicial de la edificación. ¿Por qué en negativo? Porque estamos hablando del valor al día de hoy. En el año 1 tenemos más los 16.000 que corresponden al valor del alquiler del edificio. Y en el año 2 tenemos los 466.000. Este valor corresponde a los 450.000, los cuales él podría vender el edificio, y más los 16.000 pesos del alquiler. Esa suma nos da 466.000. Entonces, reemplazando la fórmula, tenemos que el valor presente neto es igual a los menos 350.000 más los 16.000 del alquiler dividido en 1 más 0,07. ¿Por qué? Porque el porcentaje de la tasa de interés es del 7%, pero este valor debemos dividirlo en 100 para quitar el porcentaje y nos da 0,07. Todo esto más los 466.000 dividido en 1 más 0,07 elevado al cuadrado. Listo, entonces ahora vamos que el valor presente neto es igual a menos 350.000 más los 16.000 dividido en 1 más 0,07 nos da 1,07 más los 466.000 dividido en la suma de 1 más 0,07 nos da 1,07 elevado al cuadrado. Esto nos da 1,1449. Igual, valor presente neto es igual a menos los 350.000 más la división de 16.000 en 1,07 nos da 14.953 más la suma de 466.000 dividido en 1,1449 nos da 407.022. Toda esta suma nos da valor presente neto menos los 350 más los 14.953 más 407.022 nos da un valor de 71.975. Haciendo una pequeña revisión, los 16.000 que nos están pagando de alquiler en un año realmente corresponde esos 16 a 14.953. Entonces la interpretación de este ejercicio nos da que cuando el valor presente neto es positivo, como este ejercicio, significa que la inversión debe aceptarse. Si por casualidad nos da negativo, significa que no debe aceptarse o no requiere realizarse, y cuando el valor presente neto nos da 0, en este caso se deben examinar otras opciones para ver si se pueden deducir los costos o algo por el estilo, para que el valor presente neto dé positivo, o si mejor se examinan otros proyectos y otras inversiones y se acude a ellos.
También podemos analizar que para las personas que no tengan el conocimiento de esta fórmula o procesos, piensan que van a ganar mucho cuando en realidad el dinero varía en este lapso de tiempo. Si hacemos un cálculo simple para terminar, sumando los 16.000 más los 466.000 y le restamos los 350.000, eso nos da 132.000, lo cual vamos a pensar que vamos a ganar este valor, pero realmente lo que vamos a recibir es este valor. Criterios de la tasa interna de rentabilidad. La tasa interna de retorno es la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión para comprobar la viabilidad de una inversión. Esto permite comparar inversiones entre ellas. Cuanto mayor sea la tasa de interés de rentabilidad, mejor será la inversión. Para la tasa interna de rentabilidad se aceptan los proyectos que permiten obtener una rentabilidad interna superior a la tasa de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su costo de capital. Este método suele usarse como complementario al valor actual neto. El valor actual neto informa del beneficio absoluto que se va a obtener del proyecto de inversión. Así, entre varias opciones se escoge aquella cuyo valor actual neto sea más alto, porque será la que proporcionará un beneficio más elevado. En cambio, la tasa de interés de rentabilidad informa de la rentabilidad de la inversión expresada en tanto por ciento, por lo tanto, es un indicador relativo al capital invertido. Al escoger, se elegirá aquella opción que producirá mayor beneficio por cada peso invertido. El criterio de selección será el siguiente, donde R es la tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo de valor actual neto. Si la tasa interna de rentabilidad es mayor que R, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. Si la tasa de interés de rentabilidad es igual a R, se estaría en una situación similar a la que se producía cuando el valor actual neto era igual a 0. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. Si la tasa interna de rentabilidad es menor, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que se utiliza para la inversión. Para desarrollar entonces el ejemplo, vamos a resolver la fórmula que es igual tasa de rendimiento es igual a beneficio dividido en inversión. Esto es igual a C1 más C0 dividido en menos C0. ¿Qué significa C1? Es el flujo de caja más C0. ¿Qué significa C0? Es la inversión inicial dividido en la inversión inicial. Entonces, como en el ejercicio anterior nombrábamos que el flujo de caja era un valor de 400.000 más la inversión inicial eran 350.000. Acá, como vemos, la resolución del problema, y esto nos da una tasa de rendimiento por 0,143 convertido en porcentaje, da un valor total de 14,3 la tasa de rendimiento. Este resultado nos sugiere dos criterios para decidir si llevar adelante un proyecto de inversión. El primer criterio es del valor presente neto. Si invertimos en aquellos proyectos que tengan un valor presente neto positivo cuando sus flujos de caja se descuentan al coste de oportunidad del capital. El segundo criterio es de la tasa interna de rentabilidad, invertir en aquellos proyectos que ofrezcan una tasa de rentabilidad mayor que el coste de oportunidad del capital. Ambos criterios establecen el mismo punto de referencia. Una inversión con un valor presente neto igual a 0 tendrá una tasa interna de rentabilidad igual al coste del capital.
vamos a estar calculando la tasa interna de rentabilidad de proyectos duraderos. Primero, debemos plantear el valor presente neto. Para esto vamos a continuar con el mismo ejercicio que veníamos viendo, donde valor presente neto es igual a la inversión, que recordemos que era 350.000 más el flujo efectivo del primer periodo, que serían 16.000 sobre 1 más R, y el segundo flujo de efectivo, recordemos que era el segundo año de arriendo, 16.000 más los 456.000 de la venta. Para esto daría 466.000 sobre 1 más R, todo esto elevado al cuadrado porque es el segundo periodo. Recordemos que la TIR lo que busca es calcular el valor de R para que el valor presente neto sea igual a 0. Por lo tanto, donde dice R vamos a calcular es TIR. Para esto, y para que la ecuación pueda ser desarrollada de manera más sencilla, vamos a convertirla en una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, todos los elementos los vamos a multiplicar por 1 más TIR al cuadrado, quedando de la siguiente manera. 0 es igual a menos 350. Recordemos que todos los elementos van a ser multiplicados por este valor, entonces por 1 más TIR al cuadrado más 16.000 por 1 más TIR al cuadrado sobre 1 más TIR más 466.000 por 1 más TIR al cuadrado sobre 1 más TIR al cuadrado. Recordemos que los valores que se repiten ahora los vamos a eliminar, quedando de la siguiente manera. 0 es igual a menos 350 por 1 más TIR al cuadrado más este más TIR, con este TIR al cuadrado se elimina, quedando 16.000 por TIR, 1 más TIR al cuadrado. Porque acá hay 1 y se elimina por 1 de acá, nos queda 1 solo. Y 466.000 TIR, 1 más TIR al cuadrado y 1 más TIR al cuadrado se eliminan, quedándonos un elemento independiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando hacíamos las ecuaciones de segundo grado, la incógnita era una X y así es más fácil para nosotros poder comprenderlo. Por lo tanto, donde esté TIR al cuadrado, lo vamos a convertir en X, quedando de la siguiente manera. Menos 350, aquí hay TIR, vamos a convertirlo en X, no olvidemos el cuadrado, más 16.000, aquí hay TIR, más el elemento independiente.
Así nos queda una ecuación de segundo grado. Y para esto vamos a plantear cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Recordemos que la fórmula es la siguiente. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En estos números, ¿cómo sabemos cuál es a, cuál es b o cuál es c? Recordemos que el que está elevado al cuadrado es a, el que tiene solo x es b y el elemento independiente es c. Ahora vamos a sustituir los elementos de esta ecuación. X igual a b, recordemos que b era 16.000 más menos raíz cuadrada de 16.000 al cuadrado menos 4 por a era menos 350 por 466.000. Y todo esto sobre 2 por a, y recordemos que a es menos 350.000. Las ecuaciones de segundo grado tienen dos maneras de resolverse, porque tienen un signo positivo y un signo negativo. Vamos a ver la primera. Menos 16.000, tomamos en este caso el más raíz cuadrada 16.000 al cuadrado son 256 millones, menos 4 por menos 350.000 por 466.000, eso me da 652.400 millones. Todo esto sobre 2 por 350 serían 700 y tenemos el negativo, entonces menos 700. Ahora, menos 16 más raíz cuadrada de 256 millones menos 652.400 millones, eso me da igual a 652.656 millones sobre menos 700.000. Ahora busquemos la raíz cuadrada de 652.656 millones. Esto nos daría 807.871 sobre menos 700. Ahora vamos a hacer esta operación. Menos 16.000 más 807.871 nos da 791.000
871 sobre menos 700.000. Esto nos daría un resultado de menos 1,3. Esto para la parte de la ecuación de segundo grado utilizando el más. Ahora vamos a utilizar el signo menos. Hacemos el mismo procedimiento. X2 es igual a menos 16.000. Acá utilizamos el más, ahora vamos a utilizar el menos. La raíz cuadrada. Vamos a obviar este paso que ya conocemos cuál es el resultado. Esto nos daría menos 16.000 menos 807.871 menos 823.871 sobre menos 700. Para obtener un resultado de 1,176. Recordemos que aquí necesitamos un valor positivo, por lo tanto, este no lo podemos tomar, sino que vamos a tomar este resultado. Al hallar X, estuvimos hallando fue 1 más TIR. Y nosotros necesitamos es solamente hallar TIR. ¿Qué hacemos entonces? 1 más TIR es igual, tomamos este resultado que nos dio positivo. Ahora vamos a despejar. TIR es igual a 1,176, este que está sumando pasa a restar. Acá nos quedaría 0,176 y recordemos que la TIR siempre debe estar expresada a nivel de porcentaje. Entonces multiplicamos por 100 y la TIR sería 17,6%. Muy bien amigos, como se menciona anteriormente, la TIR es un método muy útil para revisar las inversiones que va a hacer una empresa. Pero en este caso vamos a hablar de los diferentes problemas que presenta la TIR. Para este caso vamos a hablar exactamente de 4 problemas que tiene, entendiendo antes que hay tipos de inversión que son independientes o que son mutuamente excluyentes, y hay otros tipos de inversión que son excluyentes. En la primera parte vamos a explicar lo que es la inversión o financiamiento como primer problema de la TIR. En la segunda parte vamos a explicar la TIR múltiple de los proyectos y luego vamos a hablar de los problemas a escala y de los problemas de oportunidad. La primera problemática que se nos presenta es inversión o financiamiento. Para el caso de inversión, cuando nosotros vamos a invertir nuestro dinero o cuando vamos a prestar nuestro dinero, debemos siempre buscar que la TIR sea la más alta, es decir, que la tasa interna de retorno sea la más alta. Cuando tenemos una TIR que es bastante alta, vamos a tener una ganancia o un ingreso por ese dinero bastante alto. Por ejemplo, si nosotros sacamos de nuestro flujo de efectivo 100 pesos y lo prestamos o lo invertimos en un tiempo determinado, al final del proyecto vamos a tener una ganancia sobre ese dinero que salió de caja, o sea, vamos a recibir un flujo de dinero mayor. Ya sea que el periodo sea un año o varios meses, este dinero nos va a generar una ganancia para nuestro flujo de caja. Pero ¿qué pasa cuando es financiamiento? Cuando nosotros solicitamos un crédito o nosotros recibimos un dinero antes, es decir, pedimos un préstamo. Para este caso, nosotros debemos buscar que la tasa TIR
sea la más baja posible para que tengamos que pagar la menor cantidad de dinero posible por ese crédito. Suponiendo que las condiciones fueran las mismas, nosotros recibimos al principio del proyecto 100 pesos, o sea, pedimos un préstamo, nos prestan un dinero de 100 pesos, el cual vamos a pagar en cierto tiempo determinado. ¿Y qué vemos aquí? Que al final del periodo vamos a tener una salida negativa de efectivo de nuestra caja. Entonces, en esta problemática de la TIR, nosotros lo que debemos siempre buscar es que si nosotros prestamos nuestro dinero o invertimos nuestro dinero, sea la TIR más alta posible. Pero para el caso de endeudarnos, tenemos que buscar una tasa interna de retorno, una tasa de interés más baja posible. Otra problemática de la TIR es la TIR múltiple. Este caso se presenta cuando tenemos variación o tenemos cambio de signo en los flujos de efectivo de caja. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el cual hacemos una inversión inicial de 100 pesos y durante este proyecto vamos a tener ingreso de dinero de 230 pesos, ingreso de efectivo a nuestro flujo de caja, pero al final del proyecto tenemos una salida de dinero, una salida de efectivo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos teniendo un cambio de signos. Entonces tenemos primero un signo positivo y luego un signo negativo. Eso ya nos quiere decir que tenemos una TIR múltiple. Esto puede presentarse en varios periodos, es decir, primero tenemos uno positivo, luego tenemos una salida negativa, una entrada positiva y así. Puede ser por varios movimientos. En este caso es como si, digamos, el ejemplo de los proyectos mineros. En un proyecto minero se hace inicialmente una inversión para poder extraer de allí unas ganancias, unos recursos, vamos a recibir unos dineros. Pero al final del proyecto nos dice que por parámetros legales debemos resarcir el daño que se está haciendo al ecosistema. Es decir, que tenemos una salida de efectivo para pagar por estos daños o para resarcir un poco el daño que se le hizo al ecosistema mediante este proyecto. Ahora bien, en estos proyectos podemos tener variación en la tasa. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener una variación para este ejemplo del 10% y una del 20%. Siempre y cuando la tasa siempre sea igual a cero, siempre y cuando la TIR siempre sea igual a cero, es un proyecto que nos va a beneficiar o que puede ser positivo. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos una tasa del 10%, y superior al 10% o inferior al 20%, el resultado siempre será cero. Entonces, si lo analizamos así, vamos a poder notar la variación de la TIR y vamos a determinar que es positivo. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las empresas para evitar el desgaste de revisar tasa del 10, del 11, 12, 13, 20%? Lo que hacen es que aplican el método de la BPN. Entonces, aquí ya tenemos conflicto de que la TIR múltiple, el método de TIR no es tan bueno, sino que es mejor elegir el método BPN. Para continuar con los problemas de la TIR, vamos a explicar los proyectos mutuales excluyentes. Acá tenemos un caso de problema de escala. Decimos mutuales excluyentes cuando tenemos dos tipos de proyecto y debemos elegir el que es más beneficioso para nosotros. Entonces, en el ejemplo del proyecto A tenemos una inversión de 10 pesos y para el B una inversión de 25 pesos, el cual para el A nos genera un flujo de efectivo de 40 pesos y en el B de 65 pesos. Cuando calculamos el rendimiento en BPN y en TIR, nos damos cuenta que la BPN del proyecto B es más alta. Nosotros diríamos que podríamos escoger este proyecto. Pero en la TIR tenemos una tasa más llamativa, que es del 300% para el caso A. Cuando nos encontramos con este conflicto, entonces nosotros lo que debemos calcular es el valor incremental tanto para BPN como para TIR y así definir cuál de los dos proyectos es más beneficioso. Primero que todo, nos damos cuenta que para el proyecto B vamos a tener una inversión mayor de 15 pesos, pero asimismo vamos a tener un flujo de caja mayor de 25 pesos. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, sabemos que la BPN es del 25%, entonces vamos a calcular el valor incremental. Cogemos esta diferencia de inversión y la calculamos sobre la diferencia de flujo efectivo sobre el valor de la tasa del BPN.
sobre el valor BPN. Y así tenemos que el resultado o la variación es de 5 pesos. Ese sería el valor incremental en cuanto a BPN. Es un resultado positivo. ¿Qué pasa cuando calculamos la TIR? Cuando calculamos la TIR, pues tenemos que hacer varios cálculos para descubrir cuál es el porcentaje. Bueno, y entonces al hacer ese proceso nos damos cuenta que tenemos una TIR de 66,67% que es incremental. Esa sería la tasa incremental. Esa tasa es superior al 25%. Entonces nos damos cuenta que los proyectos son buenos, o sea que ambos proyectos son superiores al 25%. Entonces en este caso vamos a decidir optar por el proyecto B, ya que nos genera incremento de 5 pesos, pero también nos está generando un incremento en la TIR. Para el último punto de los problemas de la TIR, vamos a hablar de los proyectos mutuales excluyentes con diferentes horizontes. Tenemos acá dos proyectos, proyecto A y proyecto B, los cuales cuestan en inversión 10.000 pesos. Ambos proyectos tienen inversión de 10.000 pesos, pero los flujos de efectivo van a variar a partir de cada periodo. Vemos que en el primer año el proyecto A recibe 10.000 y el proyecto B recibe 1.000. En el segundo año el proyecto A recibe 1.000 y el proyecto B recibe 1.000. Para el tercer año tenemos que el proyecto A recibe 1.000 en flujo efectivo y el proyecto B recibe 12.000. Acá tenemos variación en cuanto al flujo efectivo y tenemos que evaluar cuál de los dos proyectos es más beneficioso para nosotros. Entonces vamos a calcular el BPN incremental y la TIR incremental. ¿Cómo lo hacemos? Si calculamos el BPN al 0%, nos damos cuenta que en el proyecto A tenemos una variación de 2.000 y en el proyecto B una variación de 4.000. Pero digamos, si calculamos la TIR, nos damos cuenta que es más alta la TIR para el proyecto A que para el proyecto B. Entonces vamos a calcular vamos a revisar la diferencia entre ambos proyectos. Cuando calculamos la TIR, nos dice que para que el proyecto sea positivo no puede superar el 10%. Si hacemos un cálculo de BPM del 0%, del 10% y del 15%, vamos a notar la diferencia en cuanto a flujo. Entonces, tenemos que para el primer caso, cuando la tasa es 0, el proyecto B es el proyecto que más nos va a beneficiar, ya que la variación es de 4.000. En el caso de la tasa 10%, nos dice que sigue siendo mejor para el proyecto B que para el proyecto A, ya que la variación es positiva. Pero cuando calculamos la tasa al 15% nos damos cuenta de que es negativo, es decir, el resultado va a ser menos. Entonces, en este caso, como vamos a tener menos flujo de dinero, en el tercer periodo no podemos optar por el proyecto A, debemos optar por el proyecto B, porque la TIR nos está indicando en este caso que se elija el proyecto que su tasa sea igual o inferior al 10,55%, y esas serían las condiciones que aplicarían para el proyecto B. El racionamiento de capital es una decisión administrativa que toma la empresa que limita el manejo del capital por parte de la gerencia para la inversión en proyectos nuevos. El objetivo de esto es alcanzar la finalidad de las metas financieras, es decir, conseguir mayor rentabilidad dentro de la empresa con los recursos que se cuentan. Asimismo, es un objetivo del racionamiento del capital maximizar la inversión que hacen los accionistas, teniendo en cuenta el valor presente neto y la TIR para la toma de decisiones. Para hablar de racionamiento de capital,
debemos de tener en cuenta unos factores que determinan el proceso a seguir. Pueden ser tanto financieros como de la filosofía y política dentro de la empresa. Las compañías quieren limitar el gasto en la inversión inicial para evitar un desembolso o una pérdida de flujo de efectivo que va a afectar el presupuesto y la ejecución empresarial. Otro factor que tienen en cuenta es el talento humano disponible para vigilar los procesos y desarrollar las funciones pertinentes en cuanto al manejo financiero y las actividades que van acompañando el proceso de inversión. Se habla de restricción artificial cuando la decisión de cuánto se va a invertir la toma la gerencia y está basada básicamente en dos principios. Uno, que hay más de un proyecto de interés que requiere de la inversión, y dos, cuando el capital que administra la gerencia no alcanza pues para poder invertir en más de un proyecto. ¿Con qué objetivo se hace esta restricción artificial? Se realiza con el fin de evitar un crecimiento repentino y que no pueda ser controlado por la empresa y el talento humano que ella cuenta. El racionamiento de capital, según sus causas, puede considerarse como duro o blando. Es duro cuando las causas son externas, es decir, que la compañía no consiga financiación de otras entidades para poder realizar sus inversiones. Condiciones o situaciones políticas que afecten la inversión en los países donde se desarrolle la actividad. Se considera blando cuando las causas son de origen internas de la empresa, es decir, que no cuente con el talento humano necesario o capacitado para desarrollar las funciones de inversión, que los fondos para invertir estén limitados, que la parte administrativa quiera defender un crecimiento exagerado de la empresa y desde allí se pierda el control de la misma, o que los recursos estén destinados para cumplir o satisfacer alguna necesidad anterior a la inversión. Dentro del racionamiento de capital encontramos una clasificación: el racionamiento débil y el racionamiento fuerte. ¿A qué hace relación el racionamiento débil? A la decisión que toman los directivos de la empresa para invertir sin tener en cuenta el valor de los proyectos o las imperfecciones del mercado de inversiones. ¿Cómo así? Es decir, es la decisión que toma la gerencia en cuanto al uso de los recursos. No es que la empresa no cuente con el capital para invertir en proyectos, sino que quieren asegurarse de que lo invertido va a conseguir los frutos. A ejemplo de esto estamos nosotros los jóvenes, que venimos con muchas ideas y muchas iniciativas y encontramos espacio dentro de una empresa que cuenta con recursos para la inversión. Dentro de nuestro proyecto administrativo encontramos varias posibilidades y proyectos que nos pueden llamar la atención, pero al invertir de una manera poco controlada, la empresa puede estar perdiendo sus recursos. Entonces, la parte administrativa o la junta pone un límite para el capital que nosotros como gerentes, administradores y contadores podemos hacer sobre este recurso. ¿Y con qué fin? Con el fin de que nosotros prioricemos qué es lo más importante y lo mejor dentro de nuestro proceso administrativo, o ayudemos a tomar una decisión correcta en cuanto a la inversión. Nos invitan, o con esto hacen, que consideremos las condiciones de la empresa. Para hablar de racionamiento fuerte, debemos primero tener en cuenta que la empresa tiene limitados los recursos de inversión.
y quiere hacer una evaluación para mirar de forma matemática, contable o científica la experiencia de inversión para obtener el mayor beneficio para los inversores. Características que debemos tener varios proyectos a los cuales evaluar y poderlos nivelar en la misma cantidad de tiempo y asimilarlos a una misma tasa de interés para ver cuál es la que nos va a dar un mejor rendimiento. Para evaluar esta situación contamos con un ejercicio donde nos permite observar 5 proyectos y en el cual nos dan unas características: que la empresa tiene restringido su inversión solo al 10% de su capital, es decir, contamos con 20 millones de pesos. Y los datos de cada uno de los proyectos están en la siguiente tabla. El capital inicial o la inversión inicial de cada uno de los proyectos varía y tiene unos flujos de caja en los diferentes periodos. Realizamos el cálculo teniendo en cuenta las explicaciones de nuestras compañeras para cada uno de los proyectos. El valor presente neto al 10% de cada uno de los proyectos nos muestra que el proyecto K tiene un mayor valor presente neto y también nos demuestran que todos los proyectos de inversión dan positivo. No tenemos ninguno negativo, entonces todos son viables para el desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, para poder escoger cuál es mejor para nuestra empresa desde la parte administrativa, vamos a tener en cuenta el índice de rentabilidad. ¿Cómo se calcula? Teniendo en cuenta el valor presente y la inversión inicial que se debe hacer. Volvemos a organizar cada uno de nuestros proyectos, traemos el valor presente neto de cada uno y el nivel de inversión inicial. Aplicamos nuestra fórmula del índice de rentabilidad y en ella vamos a obtener cada uno de los índices. Podemos observar que para el proyecto K vamos a tener el mayor índice de rentabilidad. Entonces, nuestro racionamiento no solamente va a ser desde las limitaciones que podamos tener o desde las decisiones que queramos tomar desde el crecimiento de la empresa, sino que también vamos a tener en cuenta cuál de ellas va a ser más rentable para los inversionistas que están confiando en nuestro trabajo y en nuestra asesoría. El objetivo del índice de rentabilidad está en escoger o tener criterios para escoger el proyecto con mayor valor presente neto. Se da y está planteado para proyectos con restricción de capital. Sin embargo, también es utilizado con mucha frecuencia para escoger otro tipo de proyectos. Es ahí donde entran sus limitaciones, que vienen siendo parecidas a los del cálculo de la TIR. Se pueden perder proyectos que nos van a dar una mayor rentabilidad por el tiempo de la inversión, o se puede escoger teniendo en cuenta el desembolso del capital y no la inversión futura.